Amén. Buenas noches, amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, con cada uno de ustedes ahí en su casa o en el lugar donde esté, quizás en el trabajo, a lo mejor, no sé, pero en el lugar donde usted se pueda encontrar, que Dios le bendiga en esta noche. Y bueno, quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, que usted sabe que la palabra es la que nutre nuestra fe, la que nos encamina, nos da la senda por donde debemos andar. Ella misma dice de sí: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en nuestro camino. Ella nos marca el sendero por donde nosotros debemos de transitar, donde debemos andar. Y en esta noche quiero compartir la palabra de Dios en el libro de los Gálatas, capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mientras usted lo busca, quiero decirle que esta carta se llama Gálatas. ¿Por qué? Porque fue escrita desde el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia. Ya sucede lo mismo, ¿no es cierto?, con la carta de Efesios, ya que nosotros la conocemos también, que es escrita por el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Romanos también, ¿no es cierto?, que fue escrita a la iglesia que está en Roma. Corintios, ¿no es cierto?, a los hermanos de Corinto. Y esta carta es escrita por el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, por eso que se llama carta a los Gálatas, ¿ya? Gálatas entonces, amados hermanos, capítulo 2, versículo 19. Dice así la palabra de nuestro Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias y te damos gracias, Señor, por darnos la bendición de en esta noche, Señor, poder oír de tu palabra. Te pido que me uses, Señor, humildemente para poder exhortar a tu iglesia, a nuestros hermanos de Iglesia Central Calama, y también a todos los que nos puedan ver, Señor, en Chile y también fuera de Chile. Señor, úsame, Señor, con la gracia, con la unción, con la sencillez, que tu palabra, amado Dios, necesita ser exhortada, Señor. Nos ponemos frente a ella para ser educados, para ser edificados, para ser corregidos, para ser instruidos, Señor, para ser animados. Te damos muchísimas gracias, Padre, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta zona del norte de Chile, ya en la segunda región, aquí donde estamos, ¿no es cierto?, pastoreando junto con mi esposa Edith, aquí en Calama, es una zona, todo el norte de Chile se le conoce como una zona minera, ¿no es cierto?, donde llegan muchas personas del sur de Chile, de Copiapó, para allá, ¿no es cierto? Hemos conocido hermanos hasta de Puerto Montt que han venido en busca de trabajo, en busca de mejores horizontes aquí, porque al ser una zona minera, ¿no es cierto?, lógicamente hay la posibilidad de bastante trabajo. Y en los trabajos que hay en esta zona, casi la mayoría, ya no todos lógicamente, pero hay un gran porcentaje de personas que trabajan lo que se le llama por turnos. ¿Qué significa esto? Que dentro del mes trabajan 20 días y descansan 10, así que llegan aquí a la zona, trabajan 20 días y después vuelven a sus hogares, ¿no es cierto?, y se desconectan del trabajo, ¿no es cierto?, y descansan esos 10 días ya con sus familias, qué sé yo, en sus quehaceres propios, ¿no es cierto?, pero tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de dejar la zona e irse en esos 10 días libres. Hay otros que trabajan, ¿no es cierto?, de 15 por 15, qué sé yo, 7 por 1, y hay una diversidad, ¿no es cierto?, de sistemas de turno, donde las personas trabajan esas horas que el empleador, ¿no es cierto?, les fija, y después ellos sabrán lo que hacen en sus horas libres, ¿no es cierto?, de descanso.
Este mensaje yo le he puesto por título Creyentes 24/7. Creyentes 24/7. Y cuando hablamos de 24/7, ya hablamos acerca de creyentes que viven su vida cristiana ya entregada de manera completa y total todos los días. O sea, las 24 horas del día, toda mi vida es una vida entregada en su totalidad a Cristo. No es una vida cristiana parcializada, como estos trabajadores que les hablaba yo, ¿no es cierto?, que vienen aquí a la zona y después en sus horas de descanso ellos viven su vida, ¿no es cierto?, haciendo uso de ello. Aquí la palabra que hemos leído, amados hermanos, Pablo nos dice ya acerca de cuál debe ser, primero, la actitud que él tiene y que lógicamente debe ser para nosotros también. El versículo 19 dice el 20, perdón, del 2 que hemos leído, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más bien Cristo vive en mí. Cuando una persona entrega su vida, cuando una persona entrega su corazón, y esto se ve simbolizado por el bautismo en agua, ya esto, una de los significados que tiene es que yo muero a mi antigua vida, a mi antigua forma y manera de vivir, ya, y ahora yo vivo una novedad de vida, vivo una vida para Cristo. Y esa vida que usted y yo hemos consagrado a Dios debe ser una vida 24/7. Volviendo al tema que les decía en la introducción, ¿no es cierto?, acerca de los mineros, ¿no es cierto?, ellos en su vida privada, por así decirlo, ¿no es cierto?, pueden hacer lo que ellos les plazca, lo que ellos quieran. A la jefatura lo que le interesa es que ellos cumplan ese horario, ¿no es cierto?, y esas responsabilidades laborales que se le ha dado. ¿Ya? El cristianismo no es así. Derechamente el cristianismo no es así. No es que yo me coloco un vestuario del día domingo, ¿no es cierto?, y yo soy cristiano el día domingo, y el día domingo yo me comporto de una manera correcta, prudente, ¿no es cierto?, como buen cristiano. Y los otros días de la semana, ¿no es cierto?, yo me saco mi vestuario de cristiano, ¿no es cierto?, lo dejo ahí, ¿no es cierto?, y hago y vivo como yo quiero. Eso no debe ser así. Pablo aquí dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y en otra parte también Pablo dice, ¿no es cierto?, que nuestra vida debe ser un continuo existencia de todo nuestro ser, en todas nuestras acciones, en una vida cristiana. Es por eso que a los primeros discípulos en Antioquía, ahí en la Biblia, ¿no es cierto?, se les llamó cristianos. ¿Por qué? Porque ellos, ¿no es cierto?, impregnaban las enseñanzas que Cristo les había dejado, ¿no es cierto?, las vivían de manera permanente en su vida cristiana cotidiana, a diario. En mi transcurso, en mi vida pastoral, que ya deben ser cerca de 30 años, lamentablemente he visto mucho creyente, ¿no es cierto?, que se comporta de esta manera y lógicamente no está correcta. Ya son parte de nuestra congregación, son parte de la iglesia, siempre deben ser parte de nuestra iglesia, pero aún así, ¿no es cierto?, todos nosotros debemos entender que la vida cristiana es una vida que se tiene que vivir todos los días, cada momento. Y esto tiene que ser una vida práctica, ya en toda nuestra vida. O sea, no es que tú, ¿no es cierto?, en una situación te saques tu ropa como cristiano, ¿no es cierto?, y resuelvas tus cosas ahí a tu manera, ¿no es cierto?, a tu pinta. Ya nuestra vida, lógicamente, muchas veces se ve, quiere poder realizar eso, quiere poder hacer eso, pero es allí donde nosotros no debemos dar rienda suelta, ¿no es cierto?, a nuestra manera antigua de vivir, de proceder, como vivíamos o cómo procedíamos. En otras palabras, ¿no es cierto?, si había mentiras,
si había grosería, si había engaño, ¿no es cierto? Si había a lo mejor una forma de vivir, una forma quizás de vestirte, una forma de hablar, que tú la tenías, ¿no es cierto? Y la traías, ¿no es cierto? Bueno, eso tiene que quedar atrás. Ya en Cristo, la palabra del Señor dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso que el apóstol ahí, ¿no es cierto?, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y él agrega y dice, lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora yo vivo en la carne, a pesar que algunos somos un poquito delgados, a pesar que con el 18 hemos engordado un poquito, pero carne significa la vivencia que nosotros tenemos en este cuerpo, ¿no es cierto? Lo que ahora yo vivo en este cuerpo, ¿ya? Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, 24/7. Toda mi vida. Mi manera de pensar, mi manera de proceder, mi manera de hablar, mi manera de toda mi vida tiene que ser una vida concorde a la palabra de Dios, conforme a lo que Cristo desea de mí. Pastor, bueno, ¿y qué pasa si yo algunas cosas sí y algunas cosas más? Bueno, amados hermanos, ¿sabes tú que hay una frase en el libro Apocalipsis que dice que Dios a los tibios los va a vomitar? ¿Ya? Y ahí donde uno tiene que tener cuidado, amados hermanos, tiene que tener mucho cuidado. Porque si vamos a ser cristianos, amado hermano, debemos ser cristianos completamente dedicados y consagrados. Es cierto, amado hermano, que muchas veces vamos a tener debilidades, falencias, que todos quizás las podemos tener, pero eso no significa darnos licencia, ¿no es cierto?, para vivir una vida que la estamos dejando atrás. Hay un canto que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Los egipcios, perdón, los hebreos cuando salieron de la esclavitud que tenían por 400 años, ¿no es cierto? Ellos salieron a la tierra prometida. Sin embargo, habían algunos que echaban de menos, ¿no es cierto?, las cosas que se comían y las que se vivían allá cuando estaban en esclavitud, ¿no es cierto? Y ahí Moisés, ¿no es cierto?, se enojó porque ellos varios querían volver. En la vida cristiana, amado hermano, nosotros tenemos que vivir agradando a Dios, agradando a Cristo siempre. Es por eso que mucha gente también a veces habla mal del Evangelio y habla mal por causa nuestra. ¿Por qué? Porque como les digo, no somos cristianos 24/7, sino que somos a veces, algunas veces, algunos ratos y a veces los domingos. Y en todo nuestro diario vivir, a veces con los amigos, qué sé yo, en el trabajo, a veces nos sacamos nuestro vestuario de cristiano, ¿no es cierto?, y procedemos a la pinta nuestra. Eso no debe ser así. Ya la gente debe ver en ti, varón de Dios, mujer de Dios, joven, señorita, debe ver en nosotros, hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que realmente nuestro cristianismo es un cristianismo vivencial, un cristianismo que está impregnado en nosotros, ¿ya? Nuestra manera de ser y nuestra personalidad de cómo somos, eso siempre va a ser así, ¿no es cierto? A lo mejor algunos más retraídos, más alegres, más introvertidos, más extrovertidos, ¿no es cierto? Hay un halo, ¿no es cierto? Un aire, una esencia personal, individual de cada uno de nosotros, y eso lógicamente siempre va a ser así. Pero a esa personalidad que tú tienes que agregarle Cristo, que Cristo sea el protagonista en tu vida, y detrás estás tú. Por eso que el carácter muchas veces irritable, ¿no es cierto?, iracundo, de enojón, de pendenciero, bueno, para los chismes, quizás palabras en doble sentido, ¿no es cierto?, y cosas, eso ya no debe estar y no debe ser. Lo que tiene que ver también con hoy en día las plataformas, ¿no es cierto?, digitales, ya los amigos que a ti te conocen, familiares, ¿no es cierto?, lo que tú expones ahí en tus redes sociales, tiene que ser, ¿no es cierto?, bañado, ¿no es cierto?, con una actitud y con un pensamiento cristiano. ¿Ya? Tienes que ser testigo vivencial de lo que Cristo hizo y ha hecho en tu vida, lo que Cristo está haciendo. ¿Ya? Por eso que si vamos a ser creyentes, amados hermanos, seamos creyentes fieles, testigos, sencillos, humildes. No aquí, ¿no es cierto?, yo soy el mejor creyente, qué sé yo. No. No estamos hablando de una aureola en la cabeza, sino estamos hablando de ser gente sencilla, que ama y quiere agradar el corazón de Dios.
Fíjense lo que dice Pablo, agrega dos términos muy interesantes. Dice, el cual me amó y se entregó. O sea, Dios, Cristo, nos amó y también se entregó. Él nos amó y eso llevó, ¿no es cierto?, a que Él entregara su vida. Si tú amas a Dios, si nosotros amamos a Dios, como decimos amarle, vamos a querer agradar el corazón de Dios. Y la vivencia práctica, amados hermanos, es la esencia de todo creyente. La palabra de Dios debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, y debe estar en nuestra vida diaria. De lo contrario, simplemente vamos a ser personas religiosas. ¿Qué es lo que es una persona simplemente religiosa? Es una persona que la religión es parte de su vida, pero no lo es todo. ¿Ya? Usted ha conocido a lo mejor personas, ¿no es cierto?, que mienten, que roban, que hablan grosería, y viven una vida a su manera, a su pinta, pero sin embargo tienen su religión. No dicen yo soy, o yo soy de esta religión, yo soy aquí, pero sin embargo la religión no representa nada en su vida. Solamente a veces lo que tienen una medallita por allí, ¿no es cierto?, o un par de oraciones, qué sé yo, y es como parte de su vida, pero no es su vida. No, Cristo debe ser nuestra vida. Vivo para Cristo, mi vida entera, mi familia, todo lo que tengo, mis bienes, mi hogar, todo lo que usted y yo tenemos, amado hermano, es de Él, por Él y para Él, y debe estar al servicio de Él. Pastor, ¿y eso no es fanatismo? No, no es fanatismo, eso es más que fanatismo. Eso es vivir para Cristo. Y cuando nosotros vivimos para Cristo, amado hermano, uno puede descansar en Él. Uno puede depender de Él, decir, si estás en problema, te arrodillas, oras y clamas a Dios. Si estás en una dificultad, oras a Dios y oramos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro Padre de amor. Él es nuestro Padre de amor, quien nos ama, quien está presto para ayudarnos, para socorrernos, para sostenernos, para animarnos. Y no hay nada mejor que decir, Señor, bueno, aquí está mi vida. ¿Cuántos años tú la condujiste? 15, 20, 30, 40 años, viviste a tu manera, a tu pinta. ¿Te sirvió algo? Es probable que a lo mejor haya cosas en tu vida de provecho. Indudable, que a lo mejor lograste cierto estudio, a lo mejor lograste tu título, está bien, no hay, ok. Pero te digo una cosa, la vida sin Cristo no tiene sentido. Simplemente se vive. En cambio, una vida con Cristo es una vida que no solamente te nutre de una vida feliz en esta vida, sino que aún más allá nos lleva a estar una eternidad con el Padre. Y ese es el propósito final de nuestra redención, de nuestra salvación, llevarnos a la gloria eterna con Dios el Padre. Seamos 24 creyentes, 24/7. Que creyentes consagrados. No estoy hablando de creyentes ahí, como lo dije recién, con aureola, ni con cara de santo, ni nada de eso. Simplemente creyentes que aplican la verdad de la palabra de Dios a su vida diaria. Si hay cosas en tu vida que tú sabes que no están bien, que no corresponden a un creyente, a una mujer de Dios, a un hombre de Dios, déjalo. Déjalo, amado hermano, déjalo en el nombre del Señor. Y vive una vida agradable a Dios, una vida de entrega. Hay un canto antiguo, un himno antiguo que decía así, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis pies, decía, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Es un lindo himno, te lo recomiendo, escúchelo por allí. Un lindo himno que dice verdades que tienen que estar en nuestro corazón. Seamos creyentes, que respiremos todo el día de Dios, que hablemos de Dios, que todo nuestro ser sea agradable a Dios, como un perfume. Padre, muchísimas gracias por tu palabra, Señor.
Hay tantas cosas, Señor, en nuestra vida que sin duda que necesitamos mejorar, enmendar, cambiar. Tú has sido, Señor, un Dios que nos ha perdonado, que nos ha lavado de nuestros pecados, Señor. Y te pido, Señor, por mis hermanos, Señor, que sabemos, Señor, que hay una lucha, Señor, entre las cosas del mundo, las cosas que te agradan a ti. Yo te pido que tú le des, Señor, de tu fortaleza, de tu espíritu, Señor, para que toda cadena, en el nombre de Jesús, quizás cualquier vicio, cualquier hábito, cualquier situación, Señor, que quiera entorpecer el crecimiento, desarrollo, madurez de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, que renuncien a todo ello, Señor, y se proyectan a vivir una vida en victoria, Señor, para ti, para tu reino, y que seamos fieles testigos de tu gracia y de tu perdón. Bendigo a mis hermanos, Padre, que están allí detrás de esta transmisión. Bendigo a sus vidas, sus familias, sus trabajos, su hogar, todo lo que ellos realizan, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga tu vida, amado hermano. Un gran abrazo. Cuídese en todo el sentido de la palabra. Cuide su vida. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y es la exhortación que también tiene que ser para nosotros. Amén. Les amamos. Cariños a todos en el nombre del Señor. Amén. Bendiciones.